homenaje de urgencia a Domingo Malagón. Ya se le están haciendo en muchos sitios de Madrid actos de homenaje, de recuerdo y sobre todo de reconocimiento a la labor y a la persona que fue Domingo Malagón, no solamente para los camaradas de su partido, sino para todos los hombres y las mujeres que lucharon dentro y fuera de España por la libertad y por la democracia durante los casi 40 años. Bueno, 40 años, por los 3 de guerra también que contamos, del franquismo, de la dictadura. Yo voy a utilizar la biografía, pero no voy a hablar de la vida de Malagón, porque creo, a lo mejor me estoy equivocando, que a él le hubiera gustado que habláramos más de su pintura, porque él debía haber sido un pintor, un buen pintor, pero las circunstancias de la vida, las circunstancias históricas no le dejaron ser lo que él intentó al menos ser, un pintor, un artista. Y evidentemente la primera foto no podía ser otra que delante de un cuadro, de un óleo, un joven, Domingo Malagón, cuando estaba estudiando en la escuela de arte. Domingo era madrileño, nació en Madrid, murió en Madrid, en Parla. Es una ciudad a la que él, hasta que tuvo que salir del exilio, ha estado ligado en todo momento. Yo creo, y si no me corrige Rafa, que está pintando a uno de sus maestros. Está pintando a un amigo personal, es uno de sus primeros retratos al óleo, pero evidentemente es casi como, la foto es casi como de la peña, ¿no? Está con la paleta, con los pintores, con los pinceles y evidentemente con el cuadro que me hizo y es calvo, aunque a Domingo tuvo que ser así por la vida, ¿no? Por la actividad que tuvo la mayor parte de su vida. Bueno, pues Domingo fue un pintor autodidacta. Evidentemente no. Domingo Malagón cursó estudios de arte en la Escuela Superior de Pintura y Escultura de aquí de Madrid, ya en el año 33, como podemos ver, estaba inscrito en esa escuela y este es el carnet de estudiante de aquella escuela. Esto es del año 33 y sí que conserva la familia dibujos y acuarelas de aquellos años primerizos, como es el retrato de Miss España 1933, evidentemente de una foto, es un dibujo a color. El año 33 está firmado, veis la firma de Domingo, que será similar al resto de su vida y a su personalidad. La sería, y bueno, estamos en España en 1933, evidentemente es un dibujo de escuela, es un dibujo de aprendizaje. Y eso lo he dado al siguiente. La siguiente. El siguiente curso, el año 34-35, también estuvo en la escuela y aquí sí que ya avanza en su trabajo. Aquí tenemos acuarelas y hace que pinta el natural los alrededores de Madrid. Evidentemente en la escuela le sacan a ver paisajes. Aquí dominan, como veis, lo que es la pintura sobre el dibujo. Luego veremos que domina más el dibujo a lo largo de su carrera como pintor, pero aquí está trabajando con los colores en una técnica muy de aprendizaje, que es la aguada, que es la acuarela. Un nocturno, un atardecer, también del año 34, de los alrededores de Madrid. Otra también de aquella época.
el año 36 también se apunta, bueno, esto es un óleo, uno de los primeros trabajos al óleo que hace también. Se entiende que es natural, pues pinta, esta vez sí que pinta, con trazos así, casi expresionistas, ¿veis? Los trazos gruesos de la paleta, ¿no? De la pintura en el año 36 entra, evidentemente, se matricula en la escuela, pero en julio del 36 pasa lo que pasa y evidentemente tiene que dejar él y todos los compañeros tiene que dejar de trabajar para él, aunque esta es una foto de todos en la azotea de la escuela superior con alumnos y profesores de aquel curso. Y este del traje oscuro el domingo. Llega la guerra, no, aquí no está Domingo, estos son modestos, de gris. Llega la guerra y Domingo se alista de la escuela de la Paloma, un grupo importante de jóvenes de la Paloma donde él estaba internado, pasan al 5º del Regimiento de Milicias Populares, que está en la misma calle, que estaba en la misma calle, Franco Rodríguez, y pasa a formar parte del batallón Acero. No la compañía del batallón, pero la compañía Acero. Sí, había varias compañías, la Acero 1 o 2, la Foresta. Esto es un meeting en campaña, bueno, hasta domingo hay, pero Domingo cuando evidentemente forma parte del Ejército Rojo y tiene que salir a exilio, ahí empieza la conocida labor que tiene de falsificador a lo largo de casi 40 años. Esa fase la hablaré de ella al final, porque insisto que vamos a hablar sobre todo de su pintura, pero evidentemente es paralela a lo que te voy a contar. En los primeros años 40, una vez que el Partido Comunista, la clandestinidad, el Partido Comunista en Francia, le compta para hacer el trabajo de falsificador, el trabajo de la cabeza, el trabajo de pasos, para que la gente, los camaradas, pudieran pasar de Francia a España una vez que acaba la guerra. Cuando se habla comúnmente de paso, de ese trabajo, pensamos solo que es importante y fundamental la labor que hicieron, ya no con o sin guerrilleros, los compañeros y camaradas que posibilitaban el paso clandestinamente y andando por el Pirineo para llegar a Francia. Es importante, pero había un paso previo, tenía que tener una documentación, aunque fuera falsa, para poder, una vez llegar a España, poder aquí hacer la labor correspondiente. Ese primer trabajo importantísimo fue el que hizo Domingo Monagón. Y aquí le vemos haciendo lo que hacía en los primeros años 40. Evidentemente está posando, está en Madrid, ya tenemos democracia y ya tiene unos poquitos años más que cuando lo hacía. Pero sí que en realidad lo que nos está mostrando es lo que empezó a hacer. Mira, este documento que parece que está escribiendo, evidentemente estaba escribiéndolo todo, pero todo es todo. Desde el fondo de un papel del Estado, que ya viene de imprenta así, no, eso está hecho a mano. Y luego todo lo demás, desde los sellos, estamos hablando del año 43. Entonces este es, vamos a decirle, el primer documento importante que hace Domingo por lo que lo comentaré ahora. Pero bueno, todo, desde el sello, este medio sello, el Barcelona, que se supone que es un tampón, los escritos en pluma
esto que se supone que tiene que ser en imprenta, etcétera, etcétera, está hecho a mano y por una sola persona. Entonces, era Domingo. Este documento es importantísimo porque es el con el que Monzón puede pasar a España y organiza aquí el primer comité importante en el interior, después de Quiñones, más importante que hay, el que se organiza más otro que de Arana, pero bueno, antes tuvo que pasar a España y lo pasó con este documento que afortunadamente todavía existe porque yo lo tengo fotografiado y lo tenemos. Un inciso. Solo decir que este documento, que tiene aproximadamente unos 15 por 18, se tardaba 16 días a razón de unas 14-15 horas diarias trabajando con la lupa de ojo como trabajan los relojeros, Sí, aquí lo vemos. y toda a base de pincel. Aquí no hay nada de plumilla, porque la plumilla raspaba el papel y dejaba cosas que no tenían que ser. Está todo hecho a pincel, absolutamente. Todos los circulitos del fondo están todos hechos uno a uno, todo eso con, digamos, un plástico que le decía dónde tenía que ir pintando, no un plástico, sino un cartón, una cartulina, pero el escudo de España de France. Otra cosa que era que había que tener mucho en cuenta era la firma del comisario. Y lo que no podías es crear un documento el 17 de agosto del 43 con la firma del comisario del año 41, porque eso también cambiaba mucho. Todo eso era otro aparato del partido que se dedicaba a, cuando tenían un documento en España de estos, informar que en el año 43, el 9 de agosto, el comisario era fulano y con esta firma. Claro. Porque lo que no podía ser presentado. Claro, evidentemente estas firmas eran de gente de los que firmaban en España este tipo de documentos. Claro, evidentemente había toda una red de información para que no lo pillaran. Antes de decir, pues no se nos olvida, por si alguno sabía, que ningún documento que hizo Domingo, ni estos primerizos, no primeros, los últimos, que tenía un equipo que tenía más posibilidades, ninguno de las personas que pasaron por estos documentos fue preso, fue detenido porque se notara que el documento fue falso. Pudo ser detenido por otras historias, porque ya aquí, por la labor que puede clasificar, pero nunca por el documento que se notara que podía tener algún tipo de error. Por tanto, el detalle es importante para este trabajo. Estamos en la labor clandestina, empieza en los años 40 y no vamos a decir que estuvo 30 y tantos años metidos en un zulo, pero casi, para hacer este tipo de trabajo. Evidentemente salía, aquí lo vemos, salía, veía a sus hijos, veía a su familia, se iba de vacaciones y utilizaba ese tiempo para pintar o para realizar objetos para luego, en los ratos libres, vamos a decirlo así, en los ratos de ocio, pues desarrollar esto, no sé si se crimea, no sé si se quema, en los años 60, aquí hay otra, no lleva un portátil, lleva un blog y se nota, y esa caja que veis ahí es la que le servía cuando salía al exterior, copiar los tampones que ponían a sus acompañantes legales para podérselo poner él en su documentación, que también era falsa, pero tenía que poner el mismo tampón de entrada y de salida del país, si no lo habían detectado como alguien fuera, que no fuese director mal, ¿no? Y esa caja, bueno, ha
servido el último viaje, no sé si algunos han leído el libro, pero en el viaje que hizo Dolores desde Yugoslavia a París en el año 73, me acuerdo bien, en un mitin en Montoy, el abuelo, o mi niño, fue a buscar a Dolores hasta Yugoslavia con todo un equipo de camaradas franceses. Y cada vez que los camaradas franceses en su pasaporte tuvieron sello, pues en el pasaporte falso de Dolores tuvo que recomponer todos los sellos de entrada y luego los de salida de Yugoslavia pasando por Austria, Suiza y Francia. O sea, y es con esa cajita en donde tenía sus pincelitos y su tinta china y con eso se las amañaba perfectamente. Bueno, digamos, sí, muy de la época. Bueno, es que venía de Perú. Y ya sí que vamos a entrar a ver toda una serie de producción. Yo lo he dividido así, lo podemos ver, podríamos distribuir su obra de distinta manera. Esto es el paisaje rural urbano, pintura. Hoy todo este trabajo está hecho para... Esto es un boceto pequeñito, trazos gruesos, gigantes, un boceto pequeñito de este panorama de la ciudad de Praga, muchos años después, ya estamos en Madrid, ya viviendo en Madrid, vuelto a la conectividad, vuelto del exilio, lo hace más grande, o sea, sobre este boceto, el pinta, lo he tenido otra vez, la misma. Está para el mismo panorama, pero vamos, yo os he traído este porque es una obra que hace directamente, más directamente paisaje. Aquí ya todos saben que soy verdes, es trazos también grueso, es casi expresionista. Marina tiene varias, este es un cuadro pequeñito, aquí se ve muy grande, pero son cuadritos pequeñitos también, y el trazo no es tan grueso, pero sí entrando en el mismo estilo de pintura. De París tiene muchos cuadros, sobre todo de los puentes del país, o la visión del país desde muchos de los puentes, después debajo de uno de ellos, lo de el Sena abajo, es otro. Este es una pintura, es óleo, y ya el trazo del mar dibujístico, es lo que os decía, no tiene nada que ver con el paisaje que hemos visto antes, mantiene el trazo de dibujo, los artistas, cada función, pero hasta aquí sí que es más importante, el portamar de lo que hay dibujo, pero es, insisto, es una obra. Otro de París, otro más. Esta era la prefectura que se estaba haciendo, a ver si me equivoco, tú me corriges, se veía, está al lado de la casa de su mujer, claro, evidentemente no vivían juntos, su mujer vivía en París con los niños, y él cuando la visitó y estaba haciendo este edificio, pues tomó nota y nos ofrece este testimonio de lo que, claro, él dibujaba y pintaba luego lo que veía, lo poco que veía, el espacio, del tiempo que tenía cuando no estaba metido en calle Castel Gandolfo, en Italia. Este cuadro, creo, tenía el dibujo. Sí, también. Yo creo que sí, el lápiz, el dibujaba, y este ya creo que ya lo hace en España, ¿no? Es que lo hace ya sí estaba hecho, si yo recuerdo haber visto los bocetos, este es un cuadro precioso.
duro. Y la coyura no está así. Pero sí, se mantiene la iglesia, se mantiene. Ahí hemos estado con él hace años, y volvimos a pintar este mismo cuadro visto por él y visto por él. Bueno. Volvimos a pintar él. Paisaje. Esto se me ha acordado, no sé por qué, pero es una peseta de la República. La peseta, no sé por qué. No sé ¿Cuál era falsa? ¿Cuál era falsa? Debajo, eso lo puedo asegurar. Si no, no estaríamos con la que vivido. Esto creo que es Colonia. Además, como veis, pinta cosas muy concretas. No, a no ser que fuese la panorámica, como hemos podido ver, de París o de Praga, son bien, siempre son cosas muy concretas. Importantísimos son los retratos, porque, bueno, ¿por qué? Porque los había pintado, evidentemente, pero porque era lo que más tenía a mano a la hora de coger referentes. Y hace muchos retratos, que os he traído unos pocos, pero sobre todo hace retratos a su familia, que además lo tenía más cerca a su todavía. Entonces, esto que vamos a ver son retratos, pinturas o al óleo de su familia. Y este que tenemos aquí, por lo tanto, pues está hablando ese que me está haciendo su segunda voz. ¿Qué razas? Mira la familia. No, es Susana, esta señora es Susana de la... Esta señora es en su casa donde él tenía su zulo. Es verdad, cierto. El Una primer camarada francesa. zulo, una camarada francesa, es el primer retrato al óleo importante Que nunca acabó. que hizo él fuera de su familia. La tenía como... Vamos a ver, esto lo tenía como gancho, digamos, para la policía. Cuando en la casa donde estaba, en casa de los franceses, tenía este cuadro y siempre estaba a falta de, por si venía la policía, comprobando de que él era pintor. Había que, porque él estuvo pagando sus impuestos toda la vida en Francia con papeles a su nombre, pero falsos. Su carnet de identidad, que daban los franceses, él cada 5 o 10 años cambiaba las fechas, cambiaba la firma del prefecto que le llevaba ese documento y estaba ilegal, pero como eran papeles oficiales, aparentemente oficiales, pasaban desapercibidos, pero pagaban sus impuestos. Y en Francia pues hay eso de los inspectores, que de vez en cuando dicen, coño, a ver cuánto paga solo esto, pues vamos a ir a verle. Y tenía este cuadro, digamos, como señuelo para hacer ver que efectivamente él estaba pintando en esa casa a la señora de la casa. Y prácticamente nunca se acabó. Lo que sí quiero que os fijéis es con la expresión, lo más importante, todos los retratos lo vemos todos, es la expresión, el rostro, los ojos, la mirada del retratado. Todo lo demás, pues que no pesa tanto en lo que los retratos como la mirada. Ahí está la mirada de esta señora, los retratos los vecinos. Su hija, Su hija. que es lo mismo, es impresionante. Los ojos se te van a los ojos de la niña. Esto lo soluciona de una manera muy sencilla. Estos son los años 40, son de los primeros retratos importantes que tiene. A su mujer evidentemente la trata mucho, yo os he traído a vosotros nada más, pero aquí otra vez el colega, Rafa, de niño, igual que la hermana. Este es el retrato de su tercer hijo, es más posterior, se nota con el estilo de la película, es distinto, pero veis como es lo mismo, fijaros en la expresión del rostro, lo demás lo funciona más sencillamente como todo.
y hace Tiene varios. Os he traído este que es el que más avanzado Del 82. en todo, pero vamos. 82. y su suegro. Esto lo dejaba, es anterior a estos dos últimos que os he puesto, pero lo he traído porque aquí Tiene óleo, pero ya utiliza otros materiales. ¿eh? No hay otro. Esto lápiz de color. Lápiz de color, sí. Bueno, sí, No hay- son lápiz de color sobre fotografía. Sí, fotografía. No. ¿No? Fotografía viene la otra. Eso creo. Bueno, pues este dato lo saca del catálogo, sí, está. Pues estaría Pero bueno, él utiliza, a lo que os voy a decir, Es otra técnica que Sí, sí. utiliza él utilizará a partir de los 70. con el rotulador para hacer su cera. Que bueno, ya lo veis. La naturaleza muerta, claro, las flores, las plantas, los árboles, Como no se mueven y los quieren mantener cerca, pues también no es importante, no tiene mucha, pero sí que utiliza también los bodegones o las naturalezas muertas pues, para ejercer, ¿no? Seguir practicando. Esta es una película pequeñísima, bodegón al estilo clásico. Ya son de diferentes épocas, pero os he traído para que lo veamos. Una rosa es maple, este es del año 87, sí. veis la firma como casi no ha variado con la que hemos visto los campeonatos. Y evidentemente los dibujos que podrían ser previos o no, Dibujos, porque él ya hace dibujos. que tiene, que hizo mucho. Esto es un retrato de uno de los nietos. Sí. Esto nos puede recordar el caso de donde hablábamos antes de la falsificación. Era caligráfico. Era caligráfico a la hora de este caso de dispar, ¿no? Esto creo que es Polonia, es una casa de Slovenia. Pero esto tiene muchas cosas. Otro dibujo. Aquí está. De lo que él quiere hacer. La casa, el resto, ¿no? Pues lo soluciona. Su madre. Retrato. Esto es la catedral de Múnich, de rehabilitación del hotel donde estaba hospedado en un congreso del liceo, en una conferencia o algo, pudo salir de Toulouse, no sé si lo sé dónde estaba en Toulouse, y aquí tenemos, lo hizo en un papel del hotel, y este es el anagrama del hotel, como Sí. te juro que no sabía que ibas a venir, ¿eh? Es No te he verdad, puesto tanto sí, porque ya lo tienes, ya no. otra vez su hijo. Es un estudio, un escorzo, evidentemente tiene que practicar, ¿no? Este es el cacho. Esto ya es Madrid, porque estos bancos, seguro que todavía Es el de hay, siete. estos de madera que había en los años 70. En el 77, Ah, en el 77. 77 vino, sí. Este está hecho de rotador, este también está hecho de rotador. Esto es Chinchón. Ya estaba en Madrid, claro, evidentemente. Y se ve el niño. Y aquí os he traído unos trabajos militantes de papel, más a conciencia, tan militante que lo que hemos visto hasta ahora. Este es un congreso, este es el cuarto congreso del Partido de bueno, primero que se hace en el exilio, evidentemente Dolores queda a domingo le mandan a hacer adornar el recinto donde se va a celebrar el congreso. Y le dicen pues, que tiene que retratar a Dolores y a Pepe. Él dice que Dolores no lo trata porque justo a la personalidad ya bastante daño nos ha hecho, sigue haciendo. Nos hizo
estaba muerto, pues este es el diseño de la portada de la edición, de una edición de los artículos publicados por Pepe Díaz durante la guerra. Año 3 años de lucha, que hay una edición, una de las librerías puestas, porque esta lo traigo porque el diseño de portada es retrato de Dolores, retrato de Precioso. Stalin, en aquella época no hacía falta. evidentemente el retrato Se hace a partir de una fotografía. Esto es un óleo hecho sobre cuero para un álbum de conmemoración de la revolución. Es un trabajo que pide el partido para Y este es el, vamos, este es el diseño de la portada. Y aquí lo mismo ya en España, haciendo más retratos, ya cambiar estilos distintos. Y paisajes, urbanos en este caso. Esto es Parma, claro, era Parma. Claro, está lleno de fábrica. Esto era un paisaje de Parma, un montecillo antes de uno más. El jardín de la casita que tenían. Otro yo creo que este es el último retrato, de los últimos retratos en óleo que hace. Sí, eso de cara. Que sí. la señora que había muerto y su marido. la vecina o la amiga. Que Dios, sí. Pero vamos, lo he traído por eso, porque es el último, o por lo menos Más grande, importante. que hace al óleo, porque luego utiliza A su familia como y lo vemos, la mano es de él, evidentemente, está aquí en el Esto, retrato, esto y eso. las dos. y aquí está el resultado de Lo que lo que ha hecho Alberto. el Alberti, nietos, Nieta. se produció los últimos retratos que hace Domingo. Esto ya es su casa de Madrid, evidentemente, pero bueno, es el despachito de la falsificación. Antes lo hemos visto, pues era en este espacio. Porque aquí hemos visto son originales. Bueno, estos no, estos no que sean copias, ¿no? Son Sí, son Ese originales. es el barrio y el otro, está arriba. Sí, yo ya, el perrito ya he visto que está su familia y está bien. El archivo del Partido Comunista de España tiene la mayoría, el 99,9% de las falsificaciones que hace Domingo, Archivo que hace Domingo durante la mayor parte de su saga de falsificación. Esta es la primera, esta no la tiene, esta tiene otra de nosotros. Esta es la primera falsificación que hace Domingo. Es un carnet, pero os he traído esta, por otro lado, igual es una cédula de identificación francesa que duró, la hizo para un rato. La fotografía, evidentemente, está arrancada en una española, tenía que pasar, que estaba la misa ocupada, la Francia ocupada, y tenía que ir a hacer un trabajo. Evidentemente, esto es falso, le hace la cédula, le pone la fotografía de verdad de la española, viaja, ¿no? Que se tenía que pasar de un sitio a otro, y evidentemente una vez que está utilizada la falsificación,
quita la fotografía y guardo domingo. Pero vamos, el valor que tiene es importantísimo, pero además ha añadido que es el primer documento que falsifica para la resistencia, en este caso para la resistencia. Un inciso. Todo lo que es máquina de escribir, no se usaba máquina de escribir, porque la máquina de escribir, algunos sabréis, que tienen un número y a partir de la, digamos, de la imprenta de esas letras se puede saber qué máquina es y saber el propietario. Todo eso está pintado a pincel. Lo de filiación no es máquina de escribir, es... Sí, no es máquina, no. Es todo a mano. El papel era papel, sobre todo de libros viejos, que las primeras hojas siempre eran blancas o de color ocre, las cogía, las teñía, les daba el color adecuado y luego pues a seguir un modelo y copiar. Como copista no era malo. Partiendo de que lo mismo que antes, la firma del jefe de servicio delegado por el prefecto tenía que corresponder a diciembre del 2023, si no, habría llamado la atención, ¿no? Pero vamos, ahí todo está hecho a mano hasta los dedos. Claro, esto es así. Bueno, sí, es un documento así, ¿eh? Claro. Por eso la lupa y esa parte. Es otra de las primeras falsificaciones que no está rellena, entiendo que no se utilizaría al final, pero aún se hizo. Es lo que es la base, lo que se supone que en un original oficial pues se hace imprenta, a excepción de los sellos, pero demás pues eso está hecho a mano. Y yo creo que os traigo esta es la más posterior. Esta es un documento falso, hecho por Domingo, para él mismo, con su foto, pero tiene la particularidad de que los datos son reales. Pero esto es para funcionar por Francia y evidentemente no, que es falso, no tiene documentación, pero sí se lo hace para vender su salida y Estar en Francia es una carta de residencia. y ya claro, y lo he traído también para Podréis comprobar como que una buena cosa. si se ve 59-69, Domingo, Malagón, están oscurecidos unas partes. Toda esta zona, a ver si lo veo, toda esta zona. sí. ¿Vale? Bueno, eso es que el mismo documento había servido a otro, que se apropiaba de la misma, y unos productos químicos que no tenía ni idea cuando empezó la broma, entre comillas, pues tuvo que ponerse al día. En casa hay libros de química, de física, de fotografía, para poder falsificar y que un documento siguiese a otro. Había que quitar los nombres de los anteriores, para eso había que tener una técnica química, y esta es una de ellas. Lo que pasa es que con el tiempo se queda oscuro. No era todavía una técnica muy depurada, pero bueno, funcionó. Pues este es el último documento. Con esto acabamos. Yo iba a decir, como tenemos vamos a acabar con una hora de lujo, como tenemos aquí a Rafa de su hijo, pues seguro que no. Pero como me has ayudado a dar la charla, te debe de dar la mitad del sueldo. Rafa, yo no cobro. Yo ya he cobrado. No, yo siempre, bueno, primero agradeceros, digamos, nuestro interés, sobre todo en esta época que hablamos de memoria histórica, donde la memoria ya parece que va pasando, y dentro de poco no nos vamos ni a acordar, porque ya no nos quedarán hechos reales. Tendremos historia escrita, efectivamente, pero referentes físicos ya lo tendremos, ¿no? Ahora bien, deciros que el amigo Domingo pues hizo todo eso y sus últimos años de vida se le preguntaba mucho: ¿y tú estarías dispuesto a
defender tu vida y hacer lo mismo. Amigas y camaradas, Decía que sí. después de ver todo esto, no me puedo resistir a tentación y os pido perdón por lo mal que lo hago, pero no me puedo resistir a la tentación de cantarles su himno. ¿Me lo permitís? Pues, sabéis que lo voy a estropear, pero lo voy a cantar con todo mi corazón. Siempre adelante el batallón de acero, hijos del pueblo son los que van en él, con valentía y espíritu justiciero para acabar con el fastidio cruel. Todos los nuestros que cayeron, pronto tendremos que vengar, para nosotros no nacieron, nacieron por la libertad, acero a combatir, aceros a luchar, que más vale morir que esclavitud, rastra nuestra bandera, la republicana, y nuestro brazo la defenderá, España entera la que nos reclama, a luchar, a luchar, a luchar. Gracias. Gracias, Concha. Era el himno del batallón de la compañía Acero, que Domingo, evidentemente lo sabía, y Rafa, que te hemos interrumpido. No, yo simplemente estoy muy agradecido hoy en día de tener digamos, esta posibilidad de poder hablar de Domingo cuando durante muchos años no hemos podido hablar de él. Cuando digo no hemos podido, pues yo he estado con él hasta el año 68, que nos vinimos a España, porque nos educaron para volver a España. Claro, no estábamos allá. Todos los años brindábamos para decir, sí, al año que viene en España. Eso nos duró muchos años. Pero bueno, lo que yo quería decir es que con el abuelo nos veíamos muy poco. O sea, eso de decir vida, digamos, en el exterior, cojonudo, con la familia y todo lo demás allá, nada. Yo he visto a mi padre desde el año 40 hasta el año 53, lo veía una vez a la semana, el domingo por la mañana. Venía, comía con nosotros y se iba. A partir del año 53 ya le veíamos un poco más a menudo, 2 veces al mes, un fin de semana, y ya los últimos años ya no, ya venía ya todos los fines de semana, ¿no? Vosotros, algunos de vosotros me habéis oído decir que le llamábamos tontón. ¿Tontón qué es en Francia? Pues nada más que el tío. ¿Por qué? Porque para la sociedad francesa, los vecinos, o si había algún interés en saber si venía un inspector para saber si mi madre cobraba los sueldos, si tenía un querido, una querida, o estaba casado, lo veían los inspectores. Y se decidió llamarle tontón, tío. Nunca ningún francés, sean o no sean del partido de izquierdas, nos delató. También hay que reconocer las cosas. Y es verdad que en Francia eso de la querida, el querido, está mejor visto que por aquí. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y los 2 últimos años de su vida ya no podía llamarle tontón. Tenía que llamarle mi niño, porque ya había partido del principio de que él me había cuidado durante toda su vida, pero que ya los últimos años de su vida era yo el que tenía que cuidar. Y tenía que llamarle mi niño, y le llamaba mi niño, ¿no? ¿Me contaba? Aunque de vez en cuando se me sale llamarle al abuelo, porque también en la familia, entre nosotros, decimos al abuelo, ¿no? Es que los últimos años lo hemos pasado francamente bien. Desde el año 77 que vinieron, muy bien. Y desde luego hacer un reconocimiento a mi madre, que efectivamente las pasó canutas. Cuando digo canutas, tener un hombre en casa, sin tener un hombre en casa, y suplantar a ese hombre que al fin y al cabo no estaba en casa, trabajando ella de 8 de la mañana hasta las 8 o las 9 de la noche. El resto teníamos que hacerlo con los hijos mayores, ir a la compra, encender la estufa, en fin, todas esas cosas que normalmente hacía la madre, pues lo teníamos que hacer nosotros, porque la madre no estaba, ni se justificaba por ningún sitio. Pero bueno, eso desde el año 77
iba a decir a Dios gracias, no, a que se consiguió por lo menos que Franco muriese, pues pudiésemos recuperar la normalidad de una familia. Porque ahora tenemos teatro arriba. Yo lo que sí que espero es que hayamos conocido un poquito más a Domingo Maragón por esta charla que hemos tenido, gracias a Rafa por el estado, por estar con nosotros, gracias Concha, por habernos cantado, por habernos traído el espíritu de aquella época, y nos veremos ahora en esta fiesta y en septiembre en la fiesta de la República de España, que seguro que habrá más Domingo Maragón. Gracias. Sí, Javier. Yo también quisiera, porque de alguna forma fuimos alumnos lejanos y sin conocerles, aquellos que desde Burgos hemos mandado en papel de fumar verdaderos documentos, que algún día se haga uso de ese trabajo extraordinario que se hizo desde los penales, y que puso en comunicación lo que hacíamos los presos políticos a la vez de lo que recibíamos, que también es un homenaje al partido. Sí, evidentemente. Queda mucho por hacer. Yo quiero entender mucho. Gracias.